Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV esta noche. Díganme qué punto del mundo, qué rincón del mundo hoy en día no está pasando por una difícil situación, sobre todo en lo económico. Latinoamérica no es la excepción, Argentina no es la excepción, un país vecino, un país que tanto queremos. Pero ¿cuál es la situación actual en lo económico, en lo político, en lo social en la Argentina? Momentos muy difíciles por muchas razones. Dirán ustedes la pospandemia, la pandemia que todavía sigue, de hecho, la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, las cuestiones económicas, la devaluación de la moneda. Casi podríamos decir que son síntomas que se dan en todo nuestro continente, pero en la Argentina se está dando con algunas particularidades y estamos muy interesados en que alguien que está en los medios de comunicación de la Argentina nos pueda decir a nosotros los paraguayos qué está pasando en la Argentina, cuál es la situación actual y cuál sería el camino para salir de una situación bastante complicada. Estamos en contacto y agradecemos su tiempo, el periodista argentino Adrián Farías. Adrián, buenas noches de Asunción. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, difícil situación, ¿no? Muchos factores tal vez, pero Argentina en su gobierno tiene sus particularidades, ¿no? Hace poco veíamos la incorporación de una nueva integrante en el gabinete de Fernández y leíamos las posturas de algunos medios, algunos hablaban de aval de Cristina, otros de imposición. Pero ¿cómo realmente Fernández está manejando su gobierno? ¿Es él quien gobierna o es Cristina la que lo hace? Porque se suele comentar bastante esa particularidad del gobierno argentino, Adrián. ¿Cómo lo ve usted? Mirá, acá el tema de Fernández, o sea, fue puesto por Cristina y fue muy resistido por la línea de Cristina, que son lo que sería la cámpora acá, o sea, que sería la agrupación, o sea, digamos el núcleo del kirchnerismo más duro que tiene ella. O sea, ella tuvo que hacer una alianza para poder ganar las elecciones con peronistas ortodoxos, con kirchneristas que tenían ellos y con otro político que se llamaba Massa. Entonces ellos juntaron todos esos votos para poder llegar a la elección. Ella lo elige a Alberto Fernández y Alberto Fernández quiere armar su gabinete. Uno de sus, digamos, alfiles que él tenía era Guzmán, que era su ministro de Economía. Pero como todos los demás organismos estaban cooptados por gente del kirchnerismo, por ejemplo, el Banco Central, que es un organismo que funciona muy paralelamente y muy mancomunado con el Ministerio de Economía, cada ordenanza o cada indicación que él daba, el organismo, como estaba manejado por la cámpora, le hacía la contra. O sea, era muy difícil poder gobernar dentro del mismo gobierno, una cosa muy, muy complicada de entender, pero existe, sí, hay como una rispidez entre los dos y hay una disputa de poder que solamente la están viviendo ellos y la está padeciendo todo el país. No sé si... Sí, sí, muy, muy interesante realmente la descripción. Ahora, la población argentina en la calle tiene a Cristina Fernández como realmente la que toma las decisiones. ¿Cómo está la popularidad de Alberto? ¿Todavía sigue teniendo un respaldo popular lo suficiente como para gobernar el país? ¿O es algo ambiguo también ese aspecto del actual gobierno argentino? No, hay mucha... En la calle hay mucho desconcierto, digamos, como una especie de desengaño, algo así, con respecto al gobierno. O sea, prácticamente no tiene muy buena imagen Alberto hoy, con un montón de sucesos desde la pandemia hasta acá, que ha tenido un montón de desaciertos. Cristina tampoco tiene una buena imagen, solamente la apoya a ella su núcleo duro, que sería del electorado más o menos un 25%, pero la gente está muy decepcionada y ellos saben que pueden llegar a perder las próximas elecciones. O sea, lo tienen en claro eso y están haciendo todos los esfuerzos y encima, o sea, digamos, todo lo que está sucediendo económicamente, lo que pasó con la pandemia, lo que vos mencionaste al principio con el tema de la guerra, todo como que ha influenciado en contra de este gobierno, más allá de todos los desaciertos que tuvieron. Entonces todo un combo y la gente está muy decepcionada por todo este
problemas que hay constantemente en la sociedad. Ujú, ujú. Además, hay un problema del día a día del ciudadano común y corriente, ¿no, Adrián? El otro día me llamaba la atención unas imágenes de un supermercado donde había un cartel bastante grande que decía, ojo que el precio final que usted encuentra en la caja puede no coincidir con lo que dice la góndola. Y esto me da la idea de que ya es más fácil advertir de esa manera al consumidor que los cambios de precios pueden darse en cualquier momento, que está remarcando a cada rato las góndolas en los supermercados. ¿Es un reflejo de un nivel inflacionario y de una inestabilidad en los precios que tal vez pocas veces en la historia se ha dado en estos niveles? Sí, o sea, nosotros tenemos el recuerdo de una hiperinflación en la época de Alfonsín, en el año 84, 85, por ahí, por ese año, que se desató una hiperinflación, o sea que hoy a la mañana valía un producto una cosa, al mediodía valía otra y a la tarde valía otra. O sea, vos ibas a comprar la leche, por ejemplo, o el alimento a la mañana, tenías un precio y a la tarde tenías otro. Y eso fue, como se llama, fue muy fuerte. Entonces, lo que hay un peligro hoy es que se genere otra hiperinflación. Eso que vos viste el otro día fue producto de la renuncia de Guzmán, porque al lunes la incertidumbre era tan grande que nadie sabía qué precio con qué salir a vender, porque el dólar, digamos, el paralelo, no el oficial, se había disparado a unos niveles importantes. Estaba de 210, 212 pesos, se pasó a 280, llegó a valer, ahora está en la cotización que está ahora, está en 260 pesos, lo que sería el blue, el no oficial. Entonces todas digamos, los precios se basan en ese dólar, que es el que se puede conseguir, digamos. Entonces había una incertidumbre el lunes, donde hasta incluso había gente que no vendía nada porque no sabía con qué precio. Entonces, sumado a la incertidumbre, sumado a la especulación de algunos empresarios y a que no se sabía qué es lo que iba a hacer la nueva ministra, no había todavía un plan ni nada, entonces se generó como una especie de descontrol en lo que vos te fijaste en el supermercado. El supermercado abría y no sabía si este precio iba, o cuando vos agarrabas el producto estaba en el precio y llegabas a la caja y dices, no, esto no vale más, ahora vale tanto, ¿viste? Entonces, eso fue como una especie de corrida que fue lo que pasó en estos días. Que todavía esa incertidumbre sigue. Y hay muchos factores que eso así por una serie de medidas que se van a tomar. Claro, justamente mi siguiente pregunta tenía que ver con estos primeros días de Silvina Batakis. ¿Cómo se ha dirigido ella a la población? ¿Cómo espera la población su gestión? ¿Qué imagen tiene ella? ¿Y qué es lo que propondría hacer ella en un momento tan difícil que le toca ingresar como integrante del gabinete? Sí, yo he hablado con economistas cercanos a ella y, agarró un fierro caliente por la economía, porque una de las cosas que están proponiendo, porque al haber escasez de dólares en el Banco Central, quieren cerrar todo lo que sea la importación. Entonces, ¿qué pasa? Al cerrar la importación hay ciertos insumos para que la producción funcione acá que no van a entrar. O sea, hay un cortocircuito. ¿Por qué? Porque, más o menos para explicarte, cuando estuvo la pandemia estuvo todo cerrado. Sí. Cuando se abre de la pandemia se empieza a mover. Y la verdad que la economía, o sea, vos ves, hay movimiento, o sea, hay trabajo, hay se ve el movimiento, la gente viaja, consume, gasta, vos vas los fines de semana pasás por los bares, por los restaurantes y está lleno de gente consumiendo, o sea que hay un movimiento. Pero ¿qué pasa? Para mantener esa maquinaria productiva, hay cosas que se fabrican acá y cosas que se importan. ¿Me explico? Sí. Entonces, al no haber dólares para poder importar, esos insumos no vienen. Y eso, a su vez, provoca que acá no se produzca para seguir moviendo esta maquinaria. Un caso, por ejemplo, el problema del gasoil. O sea, acá necesitas el gasoil, por ejemplo, lo necesita mucho el agro para las cosechadoras. Ahora es todo tiempo de cosechas y no tienen gasoil.
porque no se está importando. Bueno, es un factor internacional porque no se está fabricando a nivel mundial por el tema de la guerra, otro porque no hay dólares para poder importar, entonces hay una brecha de un 30% de faltante de gasoil que no se fabrica acá, que se podría fabricar acá, pero no se hace, o sea, es todo como una cadena de cosas que dejaron a la Argentina así. O sea, tendrían que haberse... no hubo una preparación, una infraestructura, nada preparado para esto. Entonces nos agarra esta posibilidad, por ejemplo, de salir a exportar cereales a Europa por el tema de la guerra, porque nos están pidiendo cereales, y no hay manera de cosecharlos porque no tienen gasoil. O sea, como que tenés la posibilidad histórica de hacer una diferencia económica y no la podés hacer por todas las trabas que hay en materia de insumo, en materia de falta de infraestructura. O sea, nos agarra así, de esa manera. Claro, y justamente este tema de los combustibles ha sido el impulso de protestas en Ecuador. Veamos lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, donde el impulso inicial de quienes protestaron era justamente el tema de los combustibles. En Paraguay también tuvimos muchos inconvenientes en los últimos meses, Chile, en fin. ¿Usted cree que este problema del combustible, de llegarse a un desabastecimiento como está sucediendo en algunas provincias, podría llegar a generar revueltas sociales más importantes, ya que estamos hablando de combustibles? Y mirá, ahora, por ejemplo, hay una marcha que se va a hacer ahora mañana acá con respecto a todo lo que está pasando económicamente. Ya estas semanas hubo piquetes con los camioneros en distintos lugares del país justamente por este tema de la falta de combustible. Yo hablando con analistas del tema de los combustibles, o sea, es un problema justamente que no viene solamente de la guerra, viene antes de la guerra. No te olvides que en la pandemia el mundo se paró. Entonces, los que generaban combustible, los que fabricaban combustible, o sea, los que hacían toda esa elaboración, también pararon. Entonces, cuando vuelve a abrir todo, entonces hay una demanda importante de combustible a nivel mundial y que no estaba pudiendo ser abastecida. Entonces, ese es el primer impacto que hay. El segundo impacto, bueno, es la guerra. Entonces, una cosa sumada a la otra, hay este faltante que no es solamente acá en Argentina, vos mismo lo dijiste, es a nivel mundial. Claro. Entonces no hay fuel oil, no hay gasoil, y justamente es un insumo muy importante para mover las maquinarias agrícolas, para mover los camiones, para mover incluso las locomotoras de los trenes. Usted hablaba de algunas restricciones en la importación. Yo recuerdo algunos meses el presidente Fernández había tomado algunas medidas en el lado contrario, digamos en la exportación. Decía, por ejemplo, no vamos a exportar carne porque no queremos un desabastecimiento aquí a nivel interno, lo que de inmediato provocó la reacción de los gremios encargados, ¿no?, de la producción y exportación de carne. ¿Resultaron esas medidas? ¿Cómo fueron? No dieron resultado, obvio. O sea, porque él lo que quería era contener el precio de la carne, porque la carne obviamente iba aumentando con los niveles inflacionarios que están pasando. O sea, es uno de los alimentos hoy más caros que tenemos para la canasta básica argentina, la carne. O sea, comer antes un kilo de asado, comer era algo normal, era algo común, cualquiera lo puede. Ahora es un lujo comer un asado. Él lo que quería impedir era, porque ¿qué pasa? Con el tema de la importación, todos los productores ponen la carne a precio dólar, porque les conviene más exportarla que venderla acá. Ajá. Eso en realidad es lo que dicen eso, pero hablando con los productores, no se exporta toda la carne. O sea, la carne de exportación son 3 o 4 cortes, nada más. El resto se consume acá. El tema pasa por otro lado, porque justamente por esto de los insumos importados, el tema de cómo se liquidan también esas exportaciones. Y que también hay un problema muy serio, porque por ejemplo el cerealero o el que exporta, acá el mayor ingreso de dólares es a través de los cereales. Tienen un montón de serie de trabas que le ponen retenciones, impuestos, y nunca reciben el dólar billete el productor. O sea,
Cuando lo va a liquidar, pierde un 60% casi del valor dólar con el cual exportó. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? El agropecuario necesita volver otra vez a cosechar, volver a sembrar, y necesita comprar insumos. Y todos esos insumos están en dólares. O sea, tiene que reponer dólares que no los tiene y pagarlos más caros. Entonces, todo eso repercute en la economía y en la inflación. Porque como nosotros estamos todo basado en la moneda dólar y dólares no hay, entonces ahí es donde todo se encarece en este país. Ajá. Usted decía que en Buenos Aires y en buena parte de la Argentina se ve movimiento de gente. La gente está consumiendo, va a los restaurantes. De hecho, que leemos que volvieron, por ejemplo, los grandes festivales, las agrupaciones de pop y de rock que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos. Hay un festival, un concierto récord en River dentro de poco, 10 noches de un grupo de inglés. Bueno, eso nos da una idea de que la economía, de cierta manera, o por lo menos en ciertos rubros, se está moviendo. Pero eso refleja realmente una mejoría, por lo menos en ciertos sectores que fueron muy vapuleados en la época de la pandemia. ¿Cuál fue el rubro del espectáculo o del entretenimiento, Adrián? ¿Nos está indicando eso? Mira, por ejemplo, lo que me estabas mencionando es lo de Coldplay, que hizo, creo que hay 8 estadios de River, o sea, 50.000 personas tiene de capacidad, 8 por 8, claro. O sea, 8 recitales. 8 recitales. La banda está Coldplay. Uh-huh. Sí, hay como que está queriendo moverse, o sea, igual no, el movimiento que hay ahora de show, de espectáculos, que se está empezando a mover, o sea, no les recupera todo lo que perdieron en pandemia. Uh-huh. O sea, están todavía con los números en rojo, digamos. Pero por lo menos le está permitiendo resurgir a lo que había pasado en pandemia. Que fue, creo que es el más castigado de todo, porque era uno de los más castigados de todo, porque era la que no podía, o sea, lo que vivían prácticamente del espectáculo, lo que vivían, obviamente que venga la gente, y lo que no podía era juntarse la gente. Entonces, eso se resintió muchísimo. Y por más que haya el movimiento que hay, no se logra recuperar todo eso que se perdió. Si bien sí, hay por ejemplo, no solamente en eso, sino a nivel turístico, o sea, los fines de semana largos. Yo hace poquito fui a cubrir acá un lugar que se llama Carué, que es un lugar paradisíaco acá en la provincia de Buenos Aires, y hablando con el secretario de Turismo, me decía, mira, tenemos las plazas llenas, y ahora vienen vacaciones de invierno, y también tenemos las plazas cubiertas en vacaciones de invierno. Cuando fui a Córdoba en Semana Santa, yo soy de Córdoba, del norte, y digo, bueno, siempre en Semana Santa no hay mucha gente, pero cuando fui estaba explotado de gente. Yo creo que eso se dio por 2 factores. Uh-huh. Uno, creo que el encierro de la pandemia provocó eso, que ahora cuando hay una posibilidad de salir, van y lo hacen, salen, gastan. No hay esa gente, no hay esa mentalidad, si no vamos a guardar la plata, esto, mejor no. Entonces agarran, si tienen un mango, tienen un peso y lo gastan, lo disfrutan, porque quedó esa cuestión del encierro y esa cuestión de lo efímero de la vida, que si, uy, mira, nos agarra un virus y mañana no estamos más, bueno, vamos y disfrutémosla. Y eso dentro de todo favoreció en muchos rubros la economía, por lo menos en la gastronomía, en el turismo, en los espectáculos. Ese movimiento. ¿El argentino hoy consigue fácilmente trabajo o está difícil también? Los niveles de desempleo en este momento, ¿cómo evaluaría usted a él? Mira, hay trabajo. Lo que pasa es que es medio complejo. Por ejemplo, hay trabajos y no hay gente calificada para ocupar esos trabajos, por un tema de la educación y por un tema de formación. Uh-huh. Por otro lado, para el empleador, por ejemplo, lo que es la pequeña y mediana empresa, es muy complicado contratar a alguien en blanco. ¿Por qué? Por los niveles de impuestos que se cobran. Uh-huh. O sea, vos tenés un empleo en blanco, prácticamente le tenés que pagar un sueldo a él y un sueldo más al Estado. Y ni hablar si lo tenés que despedir y tenés que indemnizarlo, y es muchísima plata. Sale contratar a una persona. El otro día, hablando con
CONCAME, que es digamos, es la organización que organiza todas las pequeñas y medianas empresas, me decía que le piden al gobierno que baje el nivel impositivo con respecto para la contratación de gente, porque hay por lo menos cerca de 600.000 pymes que están dispuestas a contratar gente. ¿Me explico? Entonces, esas trabas, y están tratando de flexibilizar un poco el gobierno eso para que haya más contrataciones y la gente pueda trabajar, ¿no es cierto? Uh-huh. Por otro lado, tenés todo lo que es los planes sociales que sobreabundan, y eso también es muy complejo de desarticular, porque esa gente prácticamente no tiene, digamos, estudios, capacitación o cierta formación como para ocupar un trabajo. Y eso también es una bomba de tiempo que tiene el gobierno que no la puede resolver y que no puede, digamos, decir, bueno, listo, no le damos más planes, uh-huh, y la gente se queda sin nada, como no come. Y por otro lado tenés gente que quiere contratar trabajo, que quiere dar trabajo, y no lo da trabajo por la presión que tienen impositiva para lograr eso, ¿no? Claro. La burocracia, el sistema tributario a veces conspira con esa posibilidad. Bueno, se me fue el tiempo, lamentablemente. Hubiera querido hacerte más preguntas, pero lo dejamos para una próxima oportunidad. Yo agradezco mucho el tiempo que se ha brindado de su parte para con nosotros, Adrián. No, gracias a ustedes por haber contactado. Muchas gracias por esta posibilidad que me dan. Lo llamamos de vuelta uno de estos días y seguimos charlando. Ningún problema, cuando quieren. Muy amable, Adrián Farías, comunicador argentino, periodista, él hablándonos así sencillamente acerca de lo que está pasando en Argentina, por qué estamos como estamos y de alguna manera cómo se podría salir. Pausa y regresamos. Bueno, difícil momento, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo, en la Argentina en particular, ya que hoy tocábamos ese tema. Argentina con sus particularidades, con sus matices, con un gobierno que muchos dicen no gobierna quien está ahí arriba, sino quien está detrás. Eso también suele conspirar a la toma de decisiones, a la gente que el presidente va a poner como integrante de su equipo. ¿Cómo se sale de esto? Una pregunta bastante difícil de una respuesta incierta, ¿no? La situación no es la que muchos querrían. Un nivel inflacionario histórico, que como nos decía Adrián Farías, alguna vez lo han vivido allá por los 80, y ahí sacábamos la anécdota del supermercado donde uno al ingresar ya ve un cartel que dice, ojo que el precio que figura en la góndola puede no ser el precio que tenga vigencia cuando usted llega hasta la cajera del supermercado, para que tengamos un poquito un panorama de cómo se da esa variabilidad, esa inestabilidad en los precios que suele ser signo de niveles inflacionarios realmente muy elevados. Por eso está pasando en la Argentina y por eso está pasando buena parte del mundo. Vamos a seguir charlando con él, con otros colegas y con otra gente de otros países latinoamericanos también a ver qué es lo que está sucediendo y cómo podemos salir, que me parece que es la pregunta más importante, pero a la vez con la respuesta menos fácil. Hasta la próxima en La Esencia.